Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu bondad, por esos momentos en los cuales hemos podido alabar y exaltar tu nombre. Te pedimos, Señor, que siga usted ministrando como usted sabe hacerlo a la vida de cada uno de los que aquí estamos. Habla, Señor, conforme a tu voluntad para cada uno de nosotros, que de mis labios salga la verdad, Señor, y que usted, Padre, sea expresada su palabra a través de su siervo, conforme a su voluntad para cada uno de nosotros. Le doy gracias, Señor, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros. Le pido, Señor, que nos hable a cada uno y haga la obra completa, Señor. Amén. Aleluya. Tome su lugar, hermanos. Dios bendiga, sean todos bienvenidos. Vamos a abrir la Biblia en la carta de Timoteo. Seguimos, y el Señor nos sigue hablando a través de Timoteo. Él sigue obrando a través de su palabra en nosotros. Y esta predicación se titula a los que se apartan de la fe. Y vamos a estar en 1 Timoteo capítulo 4. Muchas veces, muchos de nosotros hemos conocido personas que se han apartado de la fe. Hemos visto hombres y mujeres que han compartido con nosotros en la congregación, que han estado compartiendo la cena del Señor, que han sido bautizados, que han participado en alguna actividad de la iglesia. Los hemos visto ministrar las alabanzas, tocar algún instrumento. Los hemos visto también predicar la palabra del Señor, evangelizar, hacerse partícipes de las actividades de la iglesia, de las actividades que conlleva el cristianismo. Hemos visto gente y conocemos gente que ha sido un verdadero creyente, ha sido una persona que incluso ha sido de bendición para otros, que la palabra que ha salido de sus labios ha bendecido a otros, que han orado por otras personas, y que Dios ha hecho la obra en esas personas. Gente que en realidad eran cristianos auténticos, pero pasó algo en sus vidas que se apartaron de la fe. Y de eso vamos a ahondar en el día de hoy, porque en el capítulo 4 de 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice, el título de mi Biblia dice predicción de la apostasía. Y por muchos años ha habido gente que se ha alejado del Señor. Usted y yo debemos de conocer a varios. Hace unas semanas hablábamos de los verdaderos creyentes y los falsos creyentes. Pero este grupo de los apóstatas, de los cuales vamos a hablar hoy, es un grupo que se maneja en otro grado, en otro nivel, porque eran verdaderos y rechazaron la verdad. Eran maestros, eran auténticos y rechazaron. Hablábamos sobre hace semanas hablábamos sobre... ponía yo el ejemplo de una fruta, no sé si lo recuerdan, cuando una fruta es verdadera y una fruta es falsa, pero hay veces que son muy similares en los fruteros estos artificiales. Pues el apóstata no es una fruta falsa, el apóstata es una fruta auténtica, es auténtico, pero él decidió rechazar la verdad. Y vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4, voy a leerlo, quiero que sea con su mirada.
Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hasta ahí vamos a detenernos, versículo 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Y yo quiero que vayamos, hermanos, y que meditemos qué es lo que entendemos por postreros tiempos. ¿Cuáles son los postreros tiempos? ¿Dónde empieza el tiempo postrer? ¿Dónde empiezan los postreros tiempos? Bíblicamente, los postreros tiempos son desde que el Señor Jesucristo nació en esta tierra. A partir de ahí, de que el Señor Jesucristo vino en forma de hombre y nació en esta tierra, desde ahí empiezan los postreros tiempos, hasta el tiempo final. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí nos vamos a detener, porque tenemos una multitud de ejemplos de personas que han sido auténticos y han rechazado la verdad, han rechazado la fe, han rechazado la salvación eterna, han rechazado la gracia que el Señor ofrece, han rechazado por su mentalidad depravada y por su mente pecaminosa las grandes misericordias que Dios ofrece a su pueblo. En los postreros tiempos apostatarán. En estos tiempos, mi amado hermano, en los cuales el enemigo, el diablo, Satanás, el príncipe de las tinieblas, anda con las armas muy filosas, intentando hacer lo que tenga que hacer para que la gente le dé la espalda al Señor. Para que la gente, para que los creyentes, los que ya han creído, los que ya han aceptado, los que conocen la verdad, los que entendemos qué es de lo que se trata seguir a Cristo, nos alejemos de Él. El apóstol Pablo, hablándole al alumno Timoteo, hemos estado viendo todos los capítulos de una manera expositiva. Y si se acuerdan, en los primeros capítulos él le hablaba de las advertencias a las falsas doctrinas. Después le hablaba sobre la oración y después venía los requisitos de las personas que deben administrar la iglesia. Pero en este capítulo 4 le está diciendo, ¿sabes qué? Algunos apostatarán. Algunos rechazarán la verdad, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando cada uno de nosotros como creyentes verdaderos ponemos nuestra atención en este tipo de versículos, debe de haber algo que se nos viene a la mente, pero para trabajar en ello en nuestros tiempos, o pensamos que es en un tiempo más adelante que el de nuestra era. Es probable que tal vez esto pase, pero cuando yo ya no esté aquí. Es probable que esto se venga a manifestar, pero cuando, pues después de que Cristo venga por su iglesia. ¿Cuándo se manifestará esto? Esto se manifestará hoy. Esto se está manifestando desde hace siglos, desde hace décadas, y se seguirá manifestando dentro de la iglesia, dentro de cada uno de los grupos los cuales siguen a Cristo en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que mueve a un verdadero creyente a rechazar la verdad?
¿Qué es lo que propicia que un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un hombre o una mujer que ha saboreado las mieles del Evangelio, que ha estado su nombre escrito en el libro de la vida, que ha abrazado el manto del Maestro y no lo ha soltado y ha recibido de ese poder sobrenatural del Maestro en su vida, qué es lo que hace que este hombre o mujer rechace la gracia y misericordia de nuestro Dios? ¿Qué lo motiva a hacerlo? Podríamos entender cuando es un falso y un verdadero, pues uno aparentaba, pero al final era falso. Pero ¿qué pasa con los que son auténticos y le dan la espalda al Señor? Apostatan de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué es apostasía? Es la negación, la renuncia o la abjuración de la fe. La apostasía es, por lo tanto, la deserción, rechazar todo, desertar. En el lenguaje militar, una deserción se castiga y es castigada fuertemente. Si un soldado deserta y regresa, va a ser encarcelado, va a tener un juicio. ¿Por qué? Por las leyes militares. ¿Por qué? Porque lo que hizo es deshonroso. Tendrá un castigo. Cuando una persona apostata de la fe, cuando una persona abandona, se aparta de la fe, está desertando de los caminos del Señor. El tema es muy importante para que nosotros lo conozcamos, para que cada uno de nosotros entendamos la posición que tiene la palabra de Dios en cuanto a las personas que abandonan la fe. No estamos hablando de un cristiano falso. Estamos hablando de un auténtico creyente, un creyente de a de veras que rechazó la verdad. Muchas veces, si nosotros nos ponemos a meditar en nuestra propia vida, yo me he puesto a pensar y yo he dicho, yo no me regresaría al mundo, porque allá estaba yo peor que aquí. Entonces, ¿para qué voy a ir allá? ¿Para qué voy a regresar a donde no me fue bien? Pero hay personas que a través de los años que llevan en el Evangelio sopesan lo que vivían afuera, lo que viven adentro y deciden regresar a la antigua vida. La cuestión está que acá en este mismo versículo dice, escuchando a espíritus engañadores. Hay una forma en la cual la información llega a los oídos del creyente. Hay una forma, puede ser a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, de las amistades, de los libros que leemos, de toda la información la cual nos rodea, la cual Satanás ocupa para engañar a la persona que es la receptora de esta información. ¿Alguien ha leído libros de filosofía? ¿Alguien o estas novelas de El Código Da Vinci? Hace años, cuando se hicieron famosas, que acá en México se hicieron famosas más que nada por la película. Entonces la gente empezó a buscar el libro. Y de repente había gente que nos encontrábamos, hermanos, que empezaban a filosofear y tenían palabras nuevas en su vocabulario y tenían una historia enorme en su mente, porque habían leído el Código Da Vinci, que era un libro de este vuelo. Y nunca habían leído la Biblia. Pero de repente ellos habían encontrado la nueva verdad. Y te marcaban y te decían y defendían su postura de una novela, de algo que es una novela. Pero ellos se mantenían firmes porque estaban bien informados. A eso me refiero. Yo no le digo no lea una novela, lea una novela. Son interesantes. La cuestión está, mi amado hermano, que si usted lee una novela de ese tipo,
en la cual usted piensa que eso es verdad y se le olvida lo que dice en la primera hoja, que es una novela, y usted lo hace realidad en su vida y después lo siembra en su fe, el enemigo está utilizando un espíritu engañador para que lo engañe a usted. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que en algún momento usted se va a parar en la reunión de varones, en la reunión de mujeres, y usted va a hacer una defensa de su novela. Y como los demás no estudian, ¿qué van a decir cuando habla el hermano? Amén. Eso es lo que pasa. Porque el hermano habló bien bonito y dijo nombres y contó historia y dijo nombres que nadie nos sabíamos y hasta se aventó 2 o 3 palabras en griego. Pero es una novela. El enemigo ocupa este tipo de cosas para que esos espíritus engañadores entren en la vida del creyente. Y la encrucijada llega no en el creyente nuevo, no en el creyente que tiene poquito y que está empezando, sino en el creyente que ya va avanzado y que está empezando a investigar más, pero que hay un punto en el cual se descuidó y en lugar de abrazar la verdad, abrazar la sana doctrina, abrazar la palabra de Dios, empezó a mendigar en otros lados, los cuales él creía que eran buenos lados y se confundió. A estas personas hay un punto en su vida la cual rechazan la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores, y después dice, y a doctrinas de demonios. Y acá hay un punto en el cual cada uno de nosotros debemos de tener bien clara, incluso hasta este tipo de lenguaje. Porque muchas veces hay personas que cuando escuchan la palabra espíritu engañador, doctrina de demonio, escuchan la palabra Satanás, o cada una de estas frases así como que sienten cierto rechazo y dicen, no sé, como que no me está gustando. Pero la esencia de lo que queremos hoy transmitir a través del Espíritu Santo es: tengamos cuidado de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque el apóstol se está refiriendo hace 2000 años a estas doctrinas, a estas falsas doctrinas. Este tipo de doctrinas, las cuales han estado fluyendo constantemente en los grupos, en las iglesias, en las familias. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. La gente está contenta cuando les mencionas algo nuevo. Si tú les dices, pero mira, tú no sabías esto. Y si es algo sano, es de edificación. Pero si es algo perturbador, llama muchísimo la atención. ¿Por qué Jaime Maussan nadie le cree, pero sigue teniendo éxito? Porque nos enseña cosas que pues, nos deja con la duda. Y ya estás en burla de él, y creo que hasta él mismo se burla de él mismo. Pero tiene un espacio en televisión que ningún predicador tiene. Y ahí está, y podemos decir la mitad, yo no le creo, pero lo veo. Imagínense, o sea, cuando alguien viene y te ofrece algo, aunque no sea cierto, dices, pues lo consumo. Así es esto. Hay un teólogo que se llama Lonnie Cleaver, y él compara la deserción de la fe, la apostasía, con un divorcio. Pero con un divorcio lleno de amargura. Y dice lo siguiente, en un comentario que él escribió, dice, tanto el matrimonio como la religión requieren un alto grado de compromiso e implicación. Cuanto mayor sea la implicación, más traumática la ruptura. Cuanto más haya durado el compromiso, más urgente es la necesidad de culpar al otro del fracaso de la relación. Esto lo dijo Lonnie Cleaver. Cuando una persona rechaza la fe, rechaza la verdad, y cuando se le confronta, oye, pero ¿por qué estás haciendo tal cosa? Lo que está pasando, lo primero que va a hacer es echarle la culpa a alguien más. Lo primero que va a hacer es buscar culpables, señalar a otro tipo de personas por el fracaso de su caminar en la fe. Va a estar echándole la culpa al predicador, a los hermanos, al grupo de varones, al grupo de mujeres, al grupo de jóvenes, al grupo de alabanza, a la iglesia, a la colonia, a la calle, a la lluvia, que
está en el norte y yo la quiero en el sur, y cuando está en el sur no, porque yo la quiero en el centro. O sea, va a estar buscando cualquier tipo de pretexto para acusar a otro porque no quiere aceptar su error. Una persona que apostata, una persona que se aparta de la fe, lo primero que va a hacer es señalar a otros, y el siguiente paso va a ser, cuando alguien viene y lo confronta o lo cuestiona, va a decir: mira, ese hermano, esto y esto. Esa hermana, esto y esto. Y así empiezan. Entonces, es un señalamiento tremendo para hacer una cortina de humo y no querer enfocarse en su realidad. Pero ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué el apóstol le dijo que se enfocara en este tema a Timoteo? ¿Por qué le dijo? Porque es una realidad en la iglesia. Porque es una realidad en todas las épocas de la iglesia del Señor. En el libro de Efesios habla, dice: y vendrán unos, cuando yo parta, vendrán unos vestidos de lobos. Ten cuidado. Hoy le está diciendo a Timoteo, dice claramente, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. No todos, pero algunos sí. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores son aquellos espíritus demoníacos que de manera directa o a través de los falsos maestros optaron por alejarse de la verdad y se dedican a animar a otros a hacer lo mismo. Esos espíritus engañadores. Siempre el espíritu engañador, vuelvo al punto, va a venir a través de una literatura, va a venir a través de un video, va a venir a través de un amigo, de una persona, de algo que escuchamos, de algo que leemos, de algo que vemos. Y ahí es donde va a empezar a trabajar. La palabra que define a Satanás y a esos demonios es el engaño. Ellos están para engañar a las personas. Quiero que vayamos a Mateo 24. Dice Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El versículo 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es una de las partes importantes en las cuales vemos cuál es la tarea de los espíritus engañadores en los tiempos de la iglesia, utilizados por el enemigo. ¿Para qué? Para que muchos se enfríen y para que muchos sean engañados. Dice 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hace rato decía la hermana en la escuela dominical, ¿cuántas veces una persona de los que andan en la calle evangelizando van a tu casa y te dicen algo, te plantean su forma de pensar, su doctrina, y te mueven el tapete? Pero acá dice Pablo: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar.
ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando de gente que está puesta a través del enemigo, usada por el enemigo para engañar, para distorsionar, para perturbar a las personas que conocen del Señor. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Pero si estamos hablando de alguien, mi amado hermano, que es un creyente verdadero, que es una persona que sabe la verdad, entonces hubo algo en su corazón, lo cual siempre dejó abierta una puerta para coquetear con el enemigo. En el corazón de la persona siempre ha estado una puerta abierta, una fisura para coquetear con el enemigo. Y el enemigo va a venir a engañar a través de la debilidad que encuentre en esa persona. El enemigo va a venir a incrustarse a través de esa fisura para intentar apartar, para que esta persona apostate, para que esta persona se aleje, rechace, se aparte de la fe. Por eso cada uno de nosotros, como creyentes, es necesario que tengamos bien firme nuestra posición en el Señor. Bien firme cada uno de los argumentos que nosotros tengamos, basados en la palabra de Dios, para que no venga nada en ningún momento y nos intente mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Si usted, hermano, se ha sentido como que confundido por alguna que otra doctrina de algún otro lado, alguna secta, testigos de Jehová, mormones, etc., entonces a usted lo que le hace falta es leer la palabra. A usted lo que le hace falta es alimentarse de la Biblia más constantemente para fortalecer sus convicciones en el Señor. Esos espíritus engañadores, esas doctrinas de demonios, están siempre puestas al día y el enemigo no para, porque él lo que quiere es separar a las personas, engañarlas, que vayan camino a la perdición. Hoy podemos decir, pero nosotros estamos seguros en el hueco de la mano de nuestro Dios. Pero el apóstol le escribió esto a Timoteo porque sabía que muchos iban a ser engañados. Y nosotros tenemos la encomienda de predicar la verdad para advertirle a nuestros hermanos de que no se debe de jugar con el enemigo. No debemos de filtrear con el pecado. El enemigo, yo siempre me gusta poner el ejemplo como un video de National Geographic en donde está el leopardo esperando al ciervo o el león esperando al jabalí. ¿Cómo está? Está con los ojos abiertos, sigiloso y a la expectativa. Cuando el jabalí va cruzando, el león lo que va a hacer es acabarlo.
lo va a destrozar. Cuando el leopardo está observando y va pasando un ciervo, lo que va a hacer es alcanzarlo y comérselo. Hermano y hermana, ese jabalí es el ciervo, es usted y yo. Y el enemigo es el leopardo y ese león. Y solo está a la expectativa para cuando usted se descuide, para cuando usted o cuando una persona se aleje de la manada. ¿Para qué? Para acabarlo. No le va a dar tiempo. No va a haber forma de pelear. No tenemos la capacidad para enfrentar las tentaciones. La misma palabra nos dice, huye de las tentaciones. Porque nuestra carne, hermano, cuando usted ve la tentación, lo que vamos a hacer es aventarnos sobre la tentación. Porque eso es lo que nos gusta. Eso es lo que nos apetece, lo que nos complace. Y el enemigo nos va a estar poniendo esos manjares que a usted le gusta y que a mí me gustan, presente de nuestra vista, presente de nuestra vida, para que caigamos. Cuando usted cae en uno de esos placeres terrenales a los cuales usted es débil, a usted le gustan, es parte de su naturaleza, lo siguiente que viene van a venir los engañadores, los acusadores. ¿Para qué? Para hacerle ver que está usted mejor en esa posición y no en donde hoy está. Es imperativo que nosotros observemos esto y abramos nuestro entendimiento al Espíritu Santo, que nos habla claramente. Versículo 4, claramente, para advertirnos a nosotros mismos y advertirle a los que amamos. Si usted ama a alguien y usted está viendo que está siendo engañado por esos espíritus y por ese tipo de doctrina de demonios, con la autoridad que el Espíritu Santo le da, porque mora en usted, usted vaya y repréndale. ¿Por qué? Porque lo ama. Si usted en algún momento omite la frase reprenderle, y dice Pablo, repréndele con toda dureza, para que no se pierda. Si nosotros omitimos eso, es que se va a enojar. Entonces no estás demostrando el amor que dices tenerle a la persona. Lo único que nosotros podemos hacer es hablar con él, hablar con ella, porque se va a ir al infierno. Y es nuestro deber, porque lo amamos. Dice más adelante, Juan capítulo 8, versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y dice Jesús, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Cuando Dios estaba hablando y le estaba diciendo a estos hombres que estaban enceguecidos por todas las mentiras que se habían creído, pero acá Jesús saca con sus propias palabras cómo es como el enemigo se mueve en las esferas seculares. Dice, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, refiriéndose al diablo, a Satanás. Entonces, cuando en Timoteo se dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, todo esto viene del padre de la mentira, que lo único que quiere es engañar y matar a las personas que creen estar firmes. Dice 1 Juan capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pero es que yo estoy yendo y le estoy hablando a un hermano que conozco, pero no me escucha, pues entonces no es de Dios. Y aquí es donde empezamos, hermano, a dividir y donde la encrucijada se empieza a separar. Y por el camino estrecho camina un grupo y por el camino amplio y fácil camina otro grupo. El punto está que por el camino amplio va caminando la mayoría. Y por el camino estrecho, el camino que es un poco más difícil o muchísimo más difícil, caminan menos. El Señor está hablando a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, porque nos está previniendo de algo, porque está poniendo de antemano algo a lo cual la iglesia es vulnerable. Y ya no podemos decir después, es que no nos dijeron, es que no nos avisaron. Dios desde hace miles de años, a través del apóstol Pablo, a través de los escritores, puso la verdad en su palabra para que nosotros estemos enterados de cómo hacer las cosas bien. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hay cosas que usted y yo, hermanos, de la vida diaria podemos hacer. Podemos tener acceso libremente, dándole gracias al Señor por las cosas que Él nos da. Pero hay doctrinas falsas, hay líneas religiosas, las cuales lo que hacen es prohibir ciertas cosas religiosamente para que los creyentes se confundan. Si usted se da cuenta, en el Nuevo Testamento, a los que judaizaban ya se les llamaba secta. O sea, en el Nuevo Testamento, hace 2000 años, a los que judaizaban ya se les llamaba sectarios. Y estamos hablando, hermanos, de algo que el Señor lo puso desde el Antiguo Testamento, pero después de Cristo, la gracia nos alcanzó. La misericordia de Dios nos alcanzó. El Señor en su infinita misericordia y en su infinito amor dio su vida por cada uno de nosotros. Y hay cosas que formaban parte de la religión que ya no es necesario estarlas haciendo. Entonces había grupos de personas que seguían ejerciendo estos tipos de rituales religiosos y los apóstoles ya les llaman sectarios, porque lo único que hacían era venir y a confundir a los creyentes. Estamos hablando de hace 2000 años, cuando estaba empezando. Al día de hoy, hermanos, hay tremendas situaciones a través de un abanico amplio de diferentes sectas, diferentes dogmas, diferentes religiones, diferentes maneras de pensar, diferentes filosofías, en las cuales si usted y yo no estamos plantados en la roca que es Cristo, es muy probable que alguien venga y te confunda. Y de eso se trata, que nosotros estemos hoy aquí, abrazarnos de la verdad y no soltarla. ¿Para qué? Para que podamos compartirla con alguien más. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice Santiago capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, hablando sobre de qué manera piensan las personas, cuál es la forma en la cual se expresan. Dice más adelante, en 2 de Juan, y vamos a ir al versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Volviendo al tema de que el enemigo, su tarea es engañar para que la gente se confunda. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿qué dice? No lo recibas ni en tu casa, ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, estamos en un punto que con la suavidad en la cual se maneja la sociedad en estas fechas, podemos decir que esto es extremista. Con la suavidad en la cual se maneja la sociedad, de que hoy ya no se le llama a lo negro negro, a lo blanco blanco, sino si el negro se considera gris, pues dile gris. Y si tú le dices, este no trae buena doctrina, este no trae una sana enseñanza, a mi casa no entra, ¿qué va a pasar? ¿En dónde está parada la persona? Eres un extremista, patriarcado opresor. ¿Qué pasa con esta persona? ¿De qué manera nosotros podemos defender lo que es la verdad si no ponemos límites en lo que creemos? Si no ponemos una auténtica protección en lo que nosotros abrazamos. Hay mucho tipo de cosas en la actualidad que nosotros debemos de tener muchísimo cuidado. Y este cuidado lo debemos de tener personalmente, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, incluso en nuestro grupo de amigos. ¿De qué manera nosotros vamos a proteger la verdad que nosotros profesamos? ¿Cuál es la manera? Muchos de nosotros tenemos contacto con diferentes personas, pero una cosa es que usted, por su trabajo, por el círculo social en el cual usted tenga comunión o acceso con personas que piensan de formas diferentes, de otras religiones, a que usted abra la puerta de su casa para que venga una persona de otra religión, se siente en su mesa y le comparta sus doctrinas. Va a haber un punto, hermano, que usted se va a confundir, porque usted está abriendo para recibir. Lo ideal sería que usted vaya a la casa de él y le evangelice, pero no, por lo regular el creyente es que habla bien bonito, entonces venga y escuchas lo que caiga. Y va a haber un punto, amado hermano, en el que la persona se empieza a confundir. Debemos de tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Dice más adelante, poniendo sobre la mesa este punto, el apóstol Pablo, ¿ya entendimos lo que entendimos? Bueno, si esto enseñas a los hermanos, versículo 6,
serás buen ministro de Jesucristo. Nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El apóstol hablándole a su discípulo, diciéndole, ¿sabes qué? Estos temas tal vez no son fáciles, pero si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Estarás haciendo las cosas bien. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La importancia, amada iglesia, de abrazarse de la palabra, de reconocer la verdad en la cual estamos parados y de no movernos de esa verdad. Ha habido formas en las cuales la iglesia actual ha estado siendo una iglesia apóstata en las últimas décadas. Yo estaba investigando un poquito y conforme venían pasando los siglos o las edades, había formas en las cuales el enemigo se metía a las iglesias a engañar, a perturbar, a confundir. Encontré un artículo del 2014 y quiero leérselos. Este artículo lo quieren buscar, está en una página que se llama Contra la Apostasía. Y habla, son 3, 4, 5, 6 formas de doctrinas falsas que han entrado en la iglesia en las últimas 2 o 3 décadas. Les digo, este artículo fue escrito en el 2014. ¿De qué forma los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios pueden incrustarse en los creyentes, en los hermanos que se reúnen con un corazón limpio a buscar al Señor, a leer la palabra? ¿De qué forma? La primera que esta investigación hizo fue la doctrina de la prosperidad. Estamos tal vez muy familiarizados con ella. Enseñanza enfocada al dinero, a la codicia, a la prosperidad, a la excelencia, a una administración eficaz, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una prosperidad en la cual se te habla, se te endulza el oído, en el cual si tú trabajas, tú te lo mereces. Si tú haces esto, te lo mereces, adelante. Aunque vengas a afectar todas las cosas que están en tu vida, pero te lo mereces. Este tipo de doctrina es una doctrina en la cual entra, ¿para qué? Para empezar a engañar. La de la prosperidad, y se manejan otros subtemas como las finanzas, los diezmos, las ofrendas masivas, vende tu carro y dame el dinero, vende tu casa. Y ha habido iglesias en las cuales han vendido incluso el refrigerador, la lavadora. Esto es cierto, es cierto. Hay otra doctrina que es la doctrina de la comodidad. Dice, enseñanza enfocada en realizar actividades dentro de la congregación, pero sin salir de las 4 paredes, a evangelizar, a visitar enfermos, a atender viudas, a necesitados, a las cosas que el cristiano puede hacer extra iglesia. Hay una doctrina, dice, la doctrina de la comodidad se enfoca en vamos a estar aquí, vamos a venir aquí, que todos los recursos que fluyen se queden aquí y no salgamos. Esta es una la cual
encajona el plan de Dios perfecto para la iglesia. Número 3, doctrina del servilismo. A muchas personas se nos viene a la mente la palabra servicio, porque ha habido muchísimos lugares donde se enfocan en servir, 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 servir. Dice, es la enseñanza enfocada a realizar un sinfín de tareas domésticas dentro de la congregación, por medio de las cuales la oveja de Cristo alcanzará la salvación. Dice, alcanzará la salvación y el cielo, sin necesidad de vivir una vida de santidad, de arrepentimiento, de amor a Dios, de amor al prójimo, y por supuesto, a más cantidad de actividades domésticas, más galardones en el cielo. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa es que nosotros tengamos un rol para venir a lavar la iglesia y acomodarla. Otra cosa es que yo le diga a usted, hermano, si no viene usted a limpiar las bancas, allá con Dios. Allá Dios y usted. ¿Ah? Hermanos, si usted no trae pambazos y picaditas al talento, Dios sabrá lo que hará con usted. ¿Sí? Doctrina del servilismo. Es que necesitamos que alguien venga a las 7. Hermano, si usted no viene, ya Dios sabrá. Usted con Dios ya. El castigo de Dios vendrá sobre usted. Esta es una doctrina del servilismo. Si usted la identifica, hermano, denle gloria a Dios, porque aquí no se practica. La cuarta, doctrina del nicolaísmo. Déjeme tomar agua, porque hasta parece que las conozco. Enseñanza en la cual los pastores tienen absoluta autoridad. Solo ellos pueden escuchar la voz de Dios, nadie más. Los pastores no rinden cuentas a nadie. Los pastores deben estar al tanto de todo lo que le sucede a las familias de la congregación. Los pastores deciden en qué área debe de servir cada oveja. Nadie tiene derecho a preguntar, ni a confrontar, ni a escudriñar, ni a cuestionar, y la oveja es intimidada. Doctrina del nicolaísmo. Le aseguro que usted sabe que hay gente así. Doctrina de los eunucos. Le vuelvo a recordar, la página se llama contralapostasía.com. Doctrina de los eunucos. Enseñanza por medio de la cual los varones son despojados de su autoridad, cabeza de la familia, de su derecho a elegir, de su derecho a decidir. Son despojados de su personalidad, pasando a ser ciegos. Pasando a ser ciegos servidores de líderes o pastores caprichosos. En pocas palabras, pierden su identidad como varones. Número 6. Doctrina de Jezabel. Enseñanza por medio de la cual por debajo de la mesa, en muchos casos, las esposas de los pastores son las que dirigen las congregaciones, teniendo como resultado matriarcado congregacional, matriarcado familiar, enfoque a actividades sociales como comidas, convivios a granel, actividades donde se usa música mundana dentro de las congregaciones, dentro de los hogares. Hay muchos hogares divorciados en la iglesia, hay falta de sujeción al esposo de parte de las mujeres al esposo, falta de sujeción de los hijos a los padres, y se acostumbran profecías falsas. Son 6. Doctrina de Jezabel, doctrina de los eunucos, doctrina del nicolaísmo, doctrina del servilismo, doctrina de la comodidad y doctrina de la prosperidad. Estas doctrinas, hasta el 2014, o sea, hace casi 10 años, eran las que en ese entonces los escritores de este artículo ubicaron que eran las más fuertes, las cuales el enemigo ocupa para venir a distorsionar, para venir a engañar, para que en algún punto alguien de los creyentes verdaderos apostate de la fe, se aparte de la verdad. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Amado hermano,
Hoy tenemos la encomienda en este capítulo 4 de Timoteo de enseñarle esto a los que amamos, de enseñarle esto a nuestras familias, de estar alertas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos mantengamos firmes ante las acechanzas del enemigo, estar firmes en los momentos difíciles. Si hay algún punto en el cual usted ha visto, se ha sentido ofendido, ha sentido que algo no ha estado correcto en su andar en el Señor en las últimas fechas, hermano, es el tiempo de corregir lo que está pasando erróneamente. Si algo está pasando en su matrimonio, háblelo ya. Si algo está pasando en su familia, resuélvalo ya. Si hay algo que usted considera que está pasando en algún grupo de la iglesia, es para resolverlo ya. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que hace es, no le digas, mejor nos callamos, esperamos y vamos a hacer esto. Entre más van pasando los días, van pasando las semanas, lo que pasa es, el enemigo va creciendo sus mentiras, va creciendo sus maquinaciones y el daño es mayor. Así que el Señor ha hablado en esta tarde a través de Timoteo capítulo 4. Hoy no escuché ningún amén. Es porque la iglesia estuvo muy atenta. Pónganse de pie. Dice el versículo 13: entre tanto que voy, y esto abracémoslo cada uno de los presentes. Yo me acuerdo cuando yo era niño, llegábamos a la casa y mi papá tenía una técnica para saber si había yo estado adentro o no. Y él me decía, ¿de qué se trató el sermón? Hermano, estaba yo en la esquina jugando básquet y él ya sabía que yo no había estado en la prédica. Por si le llega a preguntar a alguien, ¿qué te habló el Señor hoy? Versículo 13: entre tanto que voy por ti, entre tanto que voy por mi iglesia, entre tanto que es el arrebatamiento, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides, amada iglesia, el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos los que te rodean. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El Señor Jesús, hablando a nuestra vida, entre tanto que Él viene, ocupémonos de lo que debemos de ocuparnos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde. Hoy hemos entendido cuál es el plan que el enemigo tiene para con la iglesia, lo cual es destruirla. Y sabemos, Señor, qué es lo que tenemos que hacer por el bien de nosotros mismos, por el bien de los que amamos, por el bien de la misma iglesia. Padre Santo, fortalezca, oh Dios, nuestra vida, nuestro entendimiento, la forma en la que estamos buscando su rostro, Señor. Hágalo más fuerte, que podamos hacer uso de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que podamos, oh Dios, ejercer defensa de la verdad con integridad, con honradez, con gallardía, con la frente en alto, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Si estamos viendo a alguien, oh Dios, que se ha estado desviando, denos el valor, las agallas para ir y decirle a través de su palabra que regrese al buen camino. Le pedimos, oh Dios, que usted siga obrando poderosamente en cada uno de los que estamos aquí presentes. Que su palabra siga siendo expuesta con autoridad y con poder, Señor, a través de los diferentes expositores. No permita, Señor,
Que alguna circunstancia terrenal frene la exposición de su palabra, la exposición del consejo, de todo el consejo. Y que nosotros seamos receptores de la verdad. Le doy gracias, Padre mío, por su bondad, porque usted ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque su misericordia es grande, porque nos ha librado, oh Dios, de la muerte, porque nos ha guardado para salvación. Le doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Guárdelos, oh Dios, llénelos de sabiduría, de entendimiento, deles hambre por su palabra, hambre por la verdad, para que ellos puedan, Señor, proclamar la verdad como a usted le agrada. Le doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos.